Buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta última sesión de nuestro reto USICAM en su segunda edición, correspondiente a los procesos 2025 de la USICAM. Si estás participando en admisión, en horas adicionales, promoción vertical y próximamente promoción horizontal, quédate porque la información que te voy a compartir seguramente te agregará mucho valor, ya que el día de hoy estaremos compartiendo estrategias básicas de resolución de reactivos de la USICAM con la metodología que utiliza Ceneval para poder diseñar los reactivos y posteriormente compartirlos con la USICAM y USICAM a su vez distribuirlo en los distintos instrumentos que todos los sustentantes abordarán en próximas fechas. Muy bien, maestros y maestras, vamos a dar inicio. Sean ustedes bienvenidos. Estamos iniciando puntualmente y estamos transmitiendo totalmente en vivo vía Zoom. Quienes nos están viendo aquí en vivo, bienvenidos y bienvenidas. Quienes nos van a ver en diferido en nuestro canal de YouTube también. Así que vamos a dar inicio, vamos ya con la información. Tomen ya nota de lo que vamos a ir proyectando. De todas maneras, quienes están en nuestros grupos de WhatsApp, pues van a recibir el PDF de la presentación. Vamos a dar inicio entonces con la información del día de hoy. Vamos a comenzar compartiendo cuáles son las características de un reactivo de opción múltiple. De un reactivo de opción múltiple que aparecen en las pruebas USICAM. No es cualquier reactivo de opción múltiple, pero al final de cuentas es algo muy sencillo, es algo muy simple. El reactivo, maestros, de opción múltiple que aparece en las pruebas USICAM es un planteamiento que en su descripción va a demandar una tarea muy específica y esa es la clave para que nosotros podamos de alguna manera identificar qué es exactamente lo que me pide el reactivo y no divagar y no pensar o no irme por otro rumbo, sino más bien identificar la tarea específica. Ese reactivo de opción múltiple, por supuesto, incluye respuestas preestablecidas, organizadas pues de manera aleatoria, y son básicamente tres las respuestas que vamos a encontrar en esas pruebas USICAM. El propósito de estos reactivos, maestros, es que nosotros podamos evidenciar la presencia o la ausencia de un conocimiento, habilidad o competencia con base en documentos normativos que corresponden a un maestro, a un directivo de educación básica, ¿ok? Ciertamente hay documentos normativos específicos para maestros de ciertos niveles educativos, pero el tronco común, digamos, es el 80% maestros y maestras de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, directivos docentes, supervisores. El tronco común es 80% los mismos documentos. Varía un poco más ya en la función directiva, en la función de supervisión. Pero en lo que es docentes, desde educación inicial hasta secundaria, fase 6, los documentos normativos son un 80-90% los mismos. Así que no busquen o no anden buscando en internet algo específico porque seguramente lo que les darán es algo genérico que le dan a todos. ¿Por qué? Pues porque es la misma bibliografía. Hay una diferencia muy mínima entre documentos. ¿Y esto cómo se explica? Bueno, porque lo que evalúa la USICAM es el perfil del docente de educación básica. Es el perfil del directivo. Cuando digo directivo me refiero a director, subdirector o supervisor, supervisor ATP, jefe de enseñanza o jefe de sector de educación básica. Se evalúan esos perfiles, no necesariamente algo muy o súper específico. Así que, por ejemplo, ayer y anteayer vimos dos contenidos: principios y orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Nos compete a todos, directivos, supervisores y docentes. Ayer vimos cómo los elementos que articulan el plan de estudios 2022 nos compete a todas las funciones, a todas. Entonces, ahí es como nosotros, al menos nosotros, vamos organizando
estos contenidos para compartirles a ustedes. Entonces, yo debo evidenciar que conozco, acuérdense, conozco, comprendo y aplico, que son las tres metas de este acompañamiento. Conozco, comprendo y aplico la normativa vigente. Es eso lo que yo debo demostrar. Bueno, los elementos de un reactivo, maestros y maestras, son básicamente dos. Una base del reactivo, y las opciones de respuesta. Muy sencillo. Solamente que cada uno tiene sus particularidades. En el caso de la base del reactivo, maestros y maestras, está constituida por una pregunta, una afirmación, un enunciado, un gráfico, acompañado de una instrucción que plantea un problema. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con cuatro tipos de reactivos o bases de reactivo. La primera puede ser de pregunta directa, que son las que más abundan, niveles taxonómicos uno, 2 y 3. La segunda puede ser que nos encontremos con reactivos de completamiento, es decir, un enunciado y hay que completarla con alguna de las tres opciones que nos van a plantear. La tercera puede ser de relacionar columnas para poder, digamos, construir un concepto. Bueno, viene la instrucción y hay que relacionar columnas para ver cuál es la respuesta correcta, digamos. Y la tercera es de ordenamiento. Por ejemplo, cuáles son las fases para diseñar el programa de mejora continua. Ordénalas de acuerdo a las opciones que están ahí. De entrada te digo que la mayor cantidad de reactivos son de cuestionamiento directo, ¿ok? Y eso es lo que trabajamos nosotros en esta sesión de cuestionamiento directo, porque la lógica que se sigue en las otras, pues es la misma. Entonces, ahorita vamos a explicar un poco más. Entonces, esa es la primera parte de un reactivo, la base del reactivo. Las opciones de respuesta es la segunda parte del reactivo de opción múltiple. Estas son alternativas de respuesta, son 90 reactivos, tres posibles respuestas por cada reactivo, de las cuales solo una va a ser correcta. Las restantes se llaman distractores. Ahorita vamos a hablar de ellos. Bueno, entonces son las características, maestros. No es nada del otro mundo, pero sí es muy importante que atendamos la estructura de un reactivo y empezar a practicar con reactivos que tengan esa estructura para que nos vayamos acostumbrando. Los reactivos que yo les he proporcionado tienen la estructura que a continuación voy a describir. Esta estructura es la que plantea Ceneval en su metodología y puede variar, pueden haber algunos cambios, pueden haber algunos planteamientos más sencillos que no necesariamente tengan esta estructura, pero la mayoría tiene esta estructura. Entonces, si la logramos comprender, no va a haber dificultad, va a haber más confianza en su abordaje y van a ver que sus resultados van a ser óptimos. Bueno, dentro de la base del reactivo, maestros, hay tres partes claves y yo siempre, cuando llego a esta lámina, siempre les digo, esta es la lámina y este es digamos, esta es la clave de todo el examen. Esta lámina es la clave de todo el examen, ¿ok? Según mi experiencia, según los resultados que hemos obtenido a lo largo de estos años. Esta base del reactivo, maestros, tiene tres partes. La primera se llama condición. Bueno, la primera en el orden en el que estoy explicando. Ya en el reactivo puede ser que estén en desorden, incluso ahorita voy a decirles una particularidad. Bueno, la condición es básicamente el contexto, el caso o la situación en la que se va a realizar la acción. El segundo elemento clave es la acción. Aquí es básicamente el comportamiento que se espera que el sustentante manifieste como evidencia de que posee el conocimiento, de que posee la habilidad, la toma de decisiones o la competencia. Y la tercera parte se llama delimitación. Esta especifica un área, un campo semántico, una temática del cual el sustentante no deberá salirse de ella. Conocer, maestros, o identificar estas tres partes en un reactivo nos da una ventaja poderosa, porque no vamos a perder tiempo y porque de alguna manera tendré más confianza cuando identifique, como ya tengo este conocimiento, voy a identificar y será mucho más fácil comprender el reactivo y por supuesto llegar a la respuesta correcta. Ahora, cada reactivo suele tener esta estructura, del de cuestionamiento directo, pero también sucede que a veces el reactivo es simplemente la acción y la delimitación.
Y el contexto o la condición está precisamente en las respuestas. Una de las tres respuestas es precisamente la condición, el caso. A veces suele suceder esto. Entonces debemos ser muy hábiles, maestros, para ver que estos tres elementos estén distribuidos en la base del reactivo. Y si no es así y logro identificar que solo hay una acción y una delimitación, el círculo se cierra en una de las tres respuestas que son básicamente el caso o la condición. ¿Ok? Entonces, es una observación que hago. Vamos a continuar con un ejemplo de esta lámina que recién proyecté para que nos quede más claro, maestros. Este reactivo sigue esa metodología y sigue ese orden, ¿ok? Puede ser que esté en desorden, puede ser que no tenga algún elemento como por ejemplo la delimitación o la delimitación esté entre líneas, entre la condición y la acción, puede pasar eso. Pero siempre nosotros debemos identificar estos tres elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, el reactivo, un docente de preescolar está diseñando una secuencia didáctica para favorecer el desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de su grupo. Sabe que el Plan de Estudios 2022 enfatiza la importancia de integrar a la comunidad en el aprendizaje, por lo que busca estrategias que promuevan la participación activa de las familias en este proceso. Hasta ahí, maestros, estamos identificando que eso corresponde a la condición, es decir, el caso, el contexto, la situación, problema que nos están planteando. Esto me sirve, maestros, porque cuando yo vaya a buscar la respuesta debe coincidir con este caso. Precisamente la respuesta correcta, valga la redundancia, da respuesta a ese contexto específico. Entonces, si yo logro identificar inmediatamente la condición, será mucho más fácil ir a a los tres respuestas y empezar a descartar aquellos elementos, aquellas palabras que no corresponden o que no dan respuesta a este contexto, para empezar. Después viene la acción. Dice, identifica cuál es la estrategia más adecuada para fortalecer el desarrollo del lenguaje oral en preescolar. Esa es la tarea específica que me demanda el reactivo, ¿ok? En el marco de ese contexto. Después nos dice, con base en las sugerencias para la concreción del Plan de Estudios 2022. Esta es la delimitación, es decir, voy a identificar una estrategia, pero no cualquier estrategia. Es una estrategia que se alinee a las sugerencias de la concreción del Plan de Estudios 2022, que es un cuadernillo Mejor Edu. Y listo. Entonces, no voy a elegir una estrategia que sea de otro libro, de otro contexto, sino me debo apegar a a ese cuadernillo Mejor Edu. ¿Ok? Bueno, entonces ahí más claro no puede ser, no pueden aparecer pues los tres elementos a los que hago referencia. Entonces, si ustedes reflexionan, si ya recuerdan los reactivos que hicimos ayer y anteayer, pues tienen esta estructura, la gran mayoría de esos reactivos, ¿ok? Entonces se van a ir familiarizando con ellos, esa es mi sugerencia, porque si se familiarizan con otro tipo de reactivos más sencillos, pues cuando lleguen a la prueba real se van a decepcionar o frustrar porque nada de lo que estudiaron o estuvieron practicando, pues coincide con el tipo de reactivos que se les van a plantear. Bueno, ahora hablemos, maestros y maestras, de los distractores. Recuerden que hay tres posibles respuestas. Dos de ellas se llaman distractores y solo una es la respuesta correcta. Entonces los distractores, maestros, tienen una característica que debemos sí o sí considerar. Son plausibles, es decir, no se descartan por inferencia lógica o sentido común. ¿Esto qué significa, maestros? Si por ahí alguien te dijo, no, es que hay una respuesta que se descarta por sentido común y luego la otra no sé qué, no. Los elaboradores de reactivos siguen una metodología. Entonces, esa metodología incluye que los
distractores sean diseñados con base en documentos normativos, o sea, que sean plausibles, que sean creíbles. Entre líneas, por supuesto, se redactan algunas trampas. Una trampa puede ser, maestros y maestras, que a pesar de que está fundamentado en un documento normativo, en alguna parte del texto se redacte una situación de usos y costumbres mezclado con la normativa. Entonces muchos maestros hacen clic con esa respuesta porque es lo que normalmente hacen por usos y costumbres y a lo mejor les da resultado. Pero lo que la USICAM evalúa es cómo tomas tus decisiones, no con base en lo que crees, en tu experiencia o en cómo has resuelto en tu escuela, sino con base en la normativa. Entonces, no se descartan por sentido común, no te creas ese discurso, ve preparado y ve listo y ve con esta consigna de que las tres respuestas se parecen, ¿ok? Por eso es que cuando salen del examen empiezan todos enojados a decir, es que todas se parecen, es que esto fue hecho con los pies, es que no existe respuesta correcta, están equivocados. No, cada reactivo pasa un filtro riguroso de hasta 3 filtros o 4. Y obviamente, después de hacer una revisión exhaustiva, se aprueba y va al banco de reactivos. Entonces, es poco probable, maestros y maestras, que haya un reactivo pues con error. Nosotros podemos decir que sí desde nuestra perspectiva, pero al indagar, pues hay un fundamento, ¿ok? Bueno, entonces es una primera característica de los distractores y por eso son distractores, porque intentan de alguna manera desviar mi atención o hacer clic con la respuesta que no es la correcta y eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. Conceptualmente se relacionan entre sí, pertenecen al mismo tema o área estudiada. Puede ser que me planteen un caso eh, que se tenga que resolver evocando las especificidades del campo formativo lenguajes, por ejemplo. Bueno, las tres respuestas están fundamentadas en esas especificidades, pero solo una da respuesta a la condición, a la acción y a la delimitación. Eso es lo que yo debo asegurarme. ¿Ok? Entonces, no hay posibilidad de que diga, no, pues esta la descarto facilito, como los reactivos que yo a veces les pongo, que están facilitos, y otros que tienen un poquito de complejidad. Consideran los errores más comunes de los sustentantes y pues los errores de los sustentantes son muchos los errores, maestros. Y se los voy a compartir así de forma coloquial, digamos. Un primer error, maestros, son las creencias que ustedes tienen respecto a estas pruebas USICAM. Cuando digo creencias es porque nos dejamos intoxicar, digamos, por lo que escuchamos de estas pruebas y lo damos como cierto. No, pues es que tengo un amigo que no le dieron, le robaron su plaza, que el examen estaba arreglado, que las respuestas no sé qué, que estaban mal hechas, etcétera, etcétera. Todo eso, maestros, yo lo que recomiendo es hacerlo a un lado, porque el proceso es tuyo, es individual. Cada uno vivió su proceso y lo interpretó de la manera que quiso, dependiendo pues cuál era su visión, su perspectiva, su motivación, su lenguaje interno. ¿Por qué creen maestros y maestras que en las dos primeras sesiones yo inicio con un nombre de la sesión que de alguna manera te motive, te empodere, le dé al clavo digamos, a tu inconsciente? Es decir, a que transformemos nuestro lenguaje interno en algo positivo. La realidad se construye de adentro hacia afuera, maestro. Y nosotros lo hacemos al revés. Nos creemos todo lo que vemos en TikToks, en Facebook, en YouTube, en todos lados, lo que dijo mi compadre, mi comadre, el maestro de al lado, etcétera. Y todo eso nos los comemos, nos los tragamos, nos los creemos. Y eso hace que cuando ya estés en una prueba pues sientes estresas porque todo empieza a coincidir, sí, porque así te programaste. Así programaste tu mente para este proceso.
Entonces es un error que se considera. ¿Por qué? Pues porque entre más complejas, más plausibles sean los distractores, mayor es la probabilidad de que coincida con esas creencias que tú ya tienes, ya vienes predispuesto. Esa es una, maestro. La otra es que el elaborador reactivo sabe que tú en algún punto te vas a molestar con el reactivo. ¿Por qué? Pues porque en la redacción de la condición, del contexto, del caso, de algún reactivo, te van a pintar una escuela muy bonita, que tiene tablets, que tiene internet funcional, que está bien pintada, que los alumnos son bien portados, que tiene todos los servicios, y tú te vas a molestar porque en tu escuela no hay ni luz, o porque en tu escuela no apoyan los padres, o porque en tu escuela hay muchos adeudos, o porque te van a hablar de que se haga valer el derecho humano a la educación, bla, 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 y tú rápidamente vas a decir, no, pues en mi escuela el sindicato no está haciendo nada, bla, bla. Y cuando logran eso, o tú permites eso, pues desvías tu atención. Ya todo la prueba es estrés, es enojo, es frustración, y vuelven las creencias limitantes y vuelve a coincidir todo y listo. Entonces es otro error que no debes cometer. Ante eso yo siempre sugiero, en la prueba UCICAM debemos dejar a un lado las emociones. Debemos programarnos a que la meta es contestar reactivos de opción múltiple, 90, que tienen dos distractores y que tienen una respuesta correcta. Y mi misión es identificar la tarea específica, llegar a la respuesta que coincida con la condición, la acción y la delimitación. Nada más. No tienes por qué, digamos, ser emocional en ese momento porque ahí es donde viene el estrés. Bien, otro error que consideran los elaboradores reactivos, maestros y maestras, es de que tú, como muchos maestros, me incluyo, el 60 o 70% de las decisiones que tomamos diariamente desde nuestra función docente o directiva es por usos y costumbres. ¿Por qué? Pues porque desconocemos la normativa al 100%. Entonces, cuando yo sé esto, pues yo te voy a redactar un distractor que coincida con eso que tú crees, con eso que tú haces normalmente. Entonces, lo que va a pasar es que vas a encontrar una respuesta que haga clic con esa realidad tuya y seguramente te vas a inclinar por esa respuesta. Entonces, son tres errores, hay más, pero esos son los tres más importantes. Así que considéralos al momento de, pues, presentar tu examen, ¿ok? Bien, entonces hablemos ahora de la respuesta correcta. Recuerden, base del reactivo, respuestas. Dentro de las respuestas hay dos distractores, ya hablamos de ellos, y una respuesta correcta. Esa respuesta correcta, maestros, aunque hagas berrinche y te enojes en ese momento o después del examen, es única y es incuestionable y resuelve ese planteamiento. ¿Ok? Se ubica de manera aleatoria entre las opciones y se apoya en fuentes de información confiable, o sea, en documentos normativos. No te vas a encontrar un reactivo del tipo ¿quién descubrió América? ¿Benito Juárez, Batman o Cristóbal Colón? Me voy al extremo y eso, digamos, em, piénsenlo pues, que no va a haber un reactivo que haga referencia a eso. O sea, el artículo tercero, sus elementos más importantes son garantizar el derecho a la educación, evaluar con rúbricas o, no sé, sacar a jugar a los niños al patio. O sea, no vamos a encontrar reactivos de ese tipo. Entonces, todas las respuestas correctas son fundamentadas en documentos normativos. Y es nuestra misión identificar, bueno, cuál es la respuesta correcta, ¿ok? Bueno, vamos avanzando, maestros. Los reactivos, como yo se los comenté en la sesión número 1, yo les dije ese día, el examen considera o está diseñado con base en la taxonomía de Bloom, sus tres primeros niveles. Y yo les dije, debemos organizar nuestro proceso de estudio
con base en esa taxonomía. Entonces yo les dije, tú lo que puedes hacer en primera instancia es conocer el documento normativo, es decir, estudiar lo normal, leerlo, subrayarlo, hacer una síntesis o un glosario para que conozcas el documento normativo. Segunda meta o segunda sugerencia, comprende el documento. ¿Cómo vas a comprender el documento? Relaciona, a ver, este concepto, ¿dónde lo veo en mi función docente, en mi función directiva? ¿En qué situaciones este documento es visible? ¿Ok? Para que comprendas a cabalidad ese documento normativo. Y la tercera sugerencia fue que apliques el conocimiento. Es decir, que inmediatamente leíste y comprendiste ese documento, empieza a aplicarlo en tu aula, en tu escuela, en tu zona escolar, para que puedas vivenciar el artículo tercero, la Ley General de Educación, el Plan de Estudios 2022, los principios y orientaciones de la NEM, etcétera, etcétera. De esta manera, no va a haber examen que se te resista, porque estás considerando los tres niveles que consideran los elaboradores de reactivos cuando hacen pues estos planteamientos, ¿ok? Entonces, el primer nivel taxonómico es de conocimiento, es decir, recordar, identificar, conocer, memorizar. Su definición simple y muy sencilla es reconocer y recordar información clave sin necesidad de que la interpretes. Básicamente es memorizar qué dice el artículo tercero, qué dice el acuerdo tal, etcétera, etcétera. ¿Cómo se usa en la prueba USICAM? Bueno, se evalúa la capacidad del sustentante para identificar conceptos, normativas y definiciones directamente extraídas de documentos oficiales. ¿Ok? Ejemplo de un reactivo. Este es un ejemplo, digamos, muy sintético, muy burdo, pero para que más o menos comprendan la idea. Por ejemplo, si te van a evaluar un nivel taxonómico 1, la acción, digamos, pudiera ser cuál es el documento normativo que establece los principios de la educación en México. Ley General de Educación, Plan de Estudios 2022, Código Penal Federal. Por supuesto, la respuesta correcta es el inciso A. ¿Ok? Entonces, ¿qué está evaluando aquí este reactivo? Que no te va a parecer uno así como tal, pero la idea es esa, pues. Lo que evalúa es si identificas, si conoces cuál es ese documento normativo. ¿Ok? Entonces, simplemente tienes entonces que recordar cuál es ese documento normativo. Es lo único que vas a hacer, digamos, en reactivos de ese tipo. Ahora, la USICAM no quiere saber cuánto conocimiento retenido puedes tú tener o demostrar. Por lo tanto, este tipo de reactivos van a aparecer muy pocos, 10-20% a lo mucho. ¿Ok? Bueno, el segundo nivel taxonómico, maestros, es el de comprensión o de comprender o interpretar. Su definición sintética es explicar o reformular información, en otras palabras, demostrando una comprensión básica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se usa en la prueba USICAM? Pues se evalúa si el sustentante puede explicar el significado de conceptos normativos o pedagógicos en contexto, relacionando términos y principios educativos. Así de sencillo. Un ejemplo, maestros, que tampoco es, la redacción no es la correcta, pero es para que, digamos, comprendamos este nivel. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones refleja el principio de interculturalidad en la nueva escuela mexicana? Vean entonces la diferencia. Mientras en el primero era recordar exactamente el nombre del documento normativo, aquí es cuál de estos tres casos, digamos, se apegan a la interculturalidad. Entonces ahí ya es de interpretar, de relacionar. Entonces la opción promover el monolingüismo como base de la educación, fomentar la valoración de la diversidad cultural y lingüística y enfocar la enseñanza exclusivamente en la historia nacional. La respuesta correcta es la B. Entonces ahí lo que hicimos fue interpretar en un caso real qué es la interculturalidad con base en la nueva escuela mexicana. Ese sería el nivel 2. De estos nos vamos a encontrar, digamos, un
30%. Ahí ya llevamos un 50% de reactivos. Y aquí viene el nivel taxonómico 3, que este es donde va a haber muchos reactivos de estos, porque aquí lo que se pretende, maestros y maestras, es que tú demuestres que puedes aplicar el conocimiento, que puedes aplicar la normativa, que tomas decisiones con base en normativa, no con base en usos y costumbres. Entonces aquí la definición sintética pues es usar la información en contextos reales, resolviendo problemas con base pues, en tus conocimientos previos. ¿Cómo se usa en la prueba USICAM? Bueno, evalúa cómo el docente o el directivo aplica los principios de la NEM o normativas en situaciones específicas del aula o la gestión escolar. Un ejemplo de reactivo, este ya se parece un poquito más a lo que les compartí. En una escuela secundaria, un docente nota que algunos alumnos no participan por miedo a equivocarse. ¿Qué estrategia didáctica, ahí es la acción, basada en la NEM, ahí está la delimitación, es la más adecuada? Bueno, inciso A, implementar dinámicas de trabajo colaborativo donde todos los estudiantes participen. Inciso B, permitir que solo los estudiantes más seguros participen activamente. Y C, exigir respuestas correctas en cada intervención oral. Por supuesto, el inciso A es la respuesta correcta. Entonces, vean la diferencia, maestros, entre los tres reactivos. De estos abundan y sería el 50% de los reactivos tipo casos. Por eso, eso también ya lo han escuchado. No es que vienen puros casos. Bueno, es que son nivel taxonómico 3. Bueno, ¿qué es lo que no te vas a encontrar? Lo que recién te comentaba. Em, no te vas a encontrar reactivos de memorización sin aplicación. Por ejemplo, preguntas como ¿en qué año se publicó la nueva escuela mexicana? 2018, 2020, 2022. La explicación de por qué este tipo de reactivos no te van a aparecer, pues es que no se basa en la aplicación de conocimientos. Si el examen de la USICAM no evalúa datos aislados, sino la aplicación de conceptos en el aula. ¿Ok? Entonces eso no nos sirve de que conozcas en qué año se publicó, no sirve de absolutamente, no estás demostrando nada. No demuestras un perfil profesional, digamos, docente o directivo. Otro tipo de reactivo que no te va a aparecer es de opinión personal. ¿Qué opinas sobre la implementación del plan de estudio 2022? No es buena propuesta, no estoy de acuerdo, debería cambiarse. Esto es más bien como de una encuesta, ¿no? Entonces, el examen no incluye preguntas de opinión. La evaluación se basa en evidencia normativa y pedagógica, no en percepciones personales. Pregunta ambigua o subjetiva. ¿Cuál es la mejor forma de enseñar matemáticas en primaria? Usando el libro de texto, con juegos y dinámicas, explicando ejercicios en el pizarrón. Y bueno, las preguntas del examen deben tener una respuesta única y basada en documentos normativos. En este caso, todas las opciones podrían ser válidas dependiendo del contexto, ¿ok? Entonces, si tú adquieres simuladores que tienen estructuras de este tipo, maestros y maestras, pues no te van a servir de absolutamente nada. Solo, pues a lo mejor vas a memorizar datos, pero hasta ahí, ¿ok? Entonces, no a este tipo de preguntas, es mi sugerencia. Si aún así tú decides, pues, practicar con este tipo de reactivos, pues adelante, ¿no? Eso ya depende de cada quien. Bien, vamos entonces con tres ejemplos muy sencillos, ¿ok? Este es un nivel taxonómico 1, siguiendo la estructura original, la oficial, digamos. Entonces aquí no voy directamente a la pregunta, a pesar de que es un nivel taxonómico 1, yo te narro un caso. La docente de preescolar diseña su planeación didáctica considerando los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Identifica la definición que hace referencia al principio de la nueva escuela mexicana, promoción de la interculturalidad. Entonces ahí me narran un caso breve, me piden identificar una definición y la delimitación es básicamente, bueno, basado en uno de los principios de la NEM, que se llama promoción de la interculturalidad. Entonces vienen tres respuestas: garantizar el derecho social a una educación gratuita y obligatoria, así como el derecho cultural al respeto a la diversidad. Asumir la educación desde el humanismo y la excelencia como base filosófica que fundamenta los procesos del sistema educativo nacional.
y fomentar la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, así como el diálogo y el intercambio cultural. ¿Ok? Por supuesto, no les estoy pidiendo que den con la respuesta correcta, estoy mostrando un reactivo nivel taxonómico 1. Ahora, de esto, maestros, podemos rescatar otros elementos. En las respuestas que te van a plantear, hay una característica que si tú quieres no tiene nada que ver, pero psicológicamente sí, y es que es el mismo número de caracteres o aproximado. Es decir, cada respuesta, aquí como pueden ver hay 3 renglones en las 3 respuestas, ¿no? Hay un número de caracteres parecido, similar o incluso puede ser exacto. ¿Por qué se plantea así, maestros? Pues para que eso sea una dificultad más. Y porque en la mente puedes decir, esta respuesta es más larga, seguro esta es la buena. O viceversa, esta es más concreta, esta es la buena. Entonces, para que no, digamos, porque a veces así es, las respuestas correctas realmente son más largas. Entonces, para que no te demos esa pista, lo que hacemos es poner la misma cantidad de caracteres. Aparte, pues es una norma metodológica, digamos. Entonces, eso hace que tú de por sí lees y dices, no, pues todo se parece, aparte es el mismo número de caracteres, tu mente empieza a asociar, a hacer esas deducciones, bueno, se dificulta un poquito más. Ya no se te va a dificultar porque ya te lo estoy contando. Otra cosa, maestros, que pareciera insignificante, pero tampoco lo es que ninguna respuesta tiene punto final, ¿ok? Si tú compras simuladores y las respuestas tienen punto final, son genéricas, ¿no? Yo lo que te estoy dando es metodología oficial, digamos. Entonces, no tienen un punto, ¿por qué? Bueno, porque un punto significa hasta aquí acaba la idea, no hay más. Pero si yo no le pongo un punto, yo no freno a tu mente, a lo que tú vas articulando en tu mente. Y en ese no frenar, yo sé que te puedes ir por otro rumbo. Incluso puede llegar una emoción digamos, en ese camino que vas leyendo, aquí hace falta algo, empiezas como que a completarle, de ahí como que te medio frustras y ya se hizo un despapalle. Entonces no hay un punto. Esto también ya no debe ser una dificultad porque ya te lo estoy contando. O sea, ya no te debe, digamos, desde ya te debes ir, digamos, diciéndole a tu mente, bueno, no entres en conflicto, es un truco el que no le pongan punto y sé que debo ir a lo concreto, ¿ok? Bueno, son particularidades que estoy ejemplificando. Entonces, la lógica a seguir, maestros y maestras, es la siguiente. Cuando yo empecé a descartar, bueno, el inciso A, no, ahí como tengo solo que recordar, ya recordé que el inciso A es un principio, sí es un principio de la NEM, pero hace referencia al fomento de la identidad con México. Entonces, esta la descarto. El B sí es un principio de la NEM, pero hace referencia al respeto de la dignidad humana. ¿Ok? Como leí los principios de la NEM, bueno, ya los tengo memorizados. Y la C, este principio sí se corresponde con la promoción de la interculturalidad. Como podemos ver, aquí hay algunas palabras clave que nos pueden hacer descartar estas dos en caso de que no hayamos memorizado a cabalidad estos principios. Bueno, ese es un nivel taxonómico 1, maestros. Bien hecho, bien redactadito. Nada de alá y se va. ¿Ok? Bueno, nivel taxonómico 2, un caso y lo relaciono con un principio. Igual puede ser al revés. Ponen acá el principio y ponen 3 casos. Lo que se trata es de interpretar, de relacionar en el nivel taxonómico 2. Entonces, para dar tratamiento al proceso de desarrollo de aprendizaje, el PDA resuelve problemas de cálculo de porcentajes de tanto por ciento y de la cantidad base. La docente de matemáticas implementa un proyecto formativo con sus alumnos para disminuir el consumo de bebidas azucaradas en las familias de su comunidad. Maravilloso proyecto. Identifique el principio de la NEM que está aplicando la maestra. ¿Ok? Entonces tengo que identificar. Aquí, en la redacción de las respuestas, ustedes pueden ver que ahí no se cumple esto que recién comenté, que el mismo número de caracteres, etcétera. Bueno,
Es un ejemplo que estoy dando, no fui tan riguroso, digamos. Tenemos tres principios. Participar en la transformación de la sociedad, considerar los objetivos del aprendizaje, estrategias didácticas y revisión de contenidos, y participar en la gestión escolar participativa y democrática. Entonces, de las tres respuestas, la lógica que yo voy a seguir es la siguiente. A ver, el inciso A es la correcta, pero voy con las incorrectas. De acuerdo al documento Orientaciones Pedagógicas de la NEM, los objetivos del aprendizaje, estrategias didácticas y revisión de contenidos son condiciones para construir la NEM, no son principios, ¿ok? Si lo recordé, lo descarto. En la C, la gestión escolar participativa y democrática corresponde más bien a las orientaciones pedagógicas de la NEM, no a los principios de la NEM. Y en el inciso A, es correcto porque la participación en la transformación de la sociedad es un principio de la NEM. Si yo no supiera nada de esto, porque no se trata de memorizar, se trata de interpretar, pues yo en mi interpretación puedo decir, el proyecto que se está llevando a cabo intenta modificar una situación real, intenta transformar, tal como lo plantea la NEM. Entonces, de las tres posibles opciones, la única que hace referencia a esa transformación, pues es el inciso A, participar en la transformación de la sociedad. De esa manera, entonces, comprendí el principio, comprendí el concepto o la normativa. Y este es un nivel taxonómico 2. ¿Ok? Bueno, vamos entonces con el tercer ejemplo, que ya este ya es un tipo caso, ya es nivel taxonómico 3. Y bueno, aquí tanto las respuestas como la pregunta pueden ser más elaboradas, dependiendo. En este caso, tenemos que un estudiante no realiza las tareas escolares y se le observa muy distraído durante las clases. Asimismo, no lleva los materiales solicitados para realizar las actividades en el aula. ¿Cuál es la acción que debe implementar el docente para garantizar una educación de excelencia de acuerdo a los principios de la NEM? Si ustedes se dan cuenta, maestros, los tres reactivos son del mismo tema, del mismo campo semántico, principios de la nueva escuela mexicana. Y vean cómo podemos nosotros construir tres niveles taxonómicos a partir del mismo tema. Bueno, entonces tenemos tres situaciones a responder. Diseñar planeaciones didácticas que incluyan actividades didácticas orientadas a tomar en cuenta la diversidad de todo el alumnado, que propicien el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. En el inciso B, estamos hablando de solicitar la asesoría para mejorar la práctica profesional docente a través de visitas en el aula, una realimentación formativa específica en materia de inclusión, recomendaciones para la práctica en el aula y en la escuela a partir de un diálogo horizontal y asertivo. Y la C, organizar su propia formación continua a partir de participar en un taller que fomente el aprecio y respeto por la dignidad de las personas, sustentado en los ideales de igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitando cualquier tipo de discriminación. Entonces, vean que aquí ya la pregunta es más elaborada, asimismo también las respuestas. Entonces, el argumento o la lógica que yo debo seguir es que, bueno, el inciso B, todo ese enunciado hace referencia a prácticas del SAE, ¿ok? Y temáticas que se abordan en el CT, no hacen referencia a principios de la NEM. El inciso C, pues es básicamente el texto aborda solo unos elementos del perfil profesional del docente del siglo XXI, más no hace referencias a los principios de la NEM. Y el inciso A tiene todos los elementos porque ahí lo que se trata es cómo aplico los principios, no uno en específico, como en los anteriores reactivos. Entonces aquí yo estoy aplicando en ese texto, que es la respuesta del inciso A, estoy fomentando la identidad con México, estoy fomentando la participación en la transformación de la sociedad y estoy promoviendo la interculturalidad. Entonces la respuesta que yo busco, la respuesta que garantiza una educación de excelencia de acuerdo a los principios de la NEM, es el inciso A. ¿Ok? Entonces, maestros, con toda esta información,
pues seguramente ya nos va a quedar más claro y vamos a tener más confianza para poder abordar los reactivos, pues el día de su examen. Muchos docentes con solo estos 3 días, o a veces hacemos de 4, con estos 3 o 4 días del reto SICAM, han acreditado, maestros, y nos han enviado sus mensajes de agradecimiento con sus resultados, que con eso bastó y sobró para poder responder de forma correcta al examen, ¿ok? Entonces, pues es información de valor como se los prometí en la sesión número 1, ¿ok? Bueno, ahora ya vimos la parte, digamos, teórica, ¿no? La base, que para mí eso es lo esencial. Lo de contestar es lo de menos. Si yo comprendí toda esta primera parte, maestros, lo demás fluye. Por alguna extraña razón fluye, ¿ok? ¿Por qué, maestros? Yo se los he dicho y lo digo en mis entrenamientos, les he dicho, estos retos, estos procesos USICAM son mentales, en parte son mentales, porque si yo preparo desde el día 1 a mi mente, preparo a mi mente en victoria, en fe, la preparo desde una perspectiva de vencedor, créanme que el proceso se va acomodando. No hay estrés, la plataforma funciona, al menos a mí me funciona perfectamente. O sea, todo se va alineando. ¿Por qué? Pues porque, vuelvo a repetir, la realidad se construye de adentro hacia afuera. La realidad está ahí, no es buena ni mala, es según la interpretación que tú tengas. Y esa interpretación que tú tienes depende mucho de qué es lo que estás consumiendo, hablando de información todos los días. Les doy, les doy un ejemplo. Yo no sigo ni una página de noticias, ni una. Probablemente soy ajeno a todo lo malo que está pasando. Pero ¿qué gano con eso, maestros? Tranquilidad, paz mental, estrés, al menos en ese sentido, pues no existe. Listo, ¿ok? Esa es una. Dos, sabiendo que en mi realidad no existe todo eso, entonces ahora va la contraparte. ¿Qué es lo que sí sigo? Referentes de desarrollo personal, referentes de la educación, unos cuantos, referentes del emprendimiento. Listo, ¿ok? Tercera situación, me concentro en el aquí y el ahora. El pasado me va a causar depresión. El futuro me va a causar ansiedad. ¿Qué es lo que me va a mantener, digamos, de alguna manera equilibrado? El aquí y el ahora. Estoy disfrutando plenamente con ustedes, estoy viviendo mi propósito de vida en este preciso momento y eso es lo que para mí en este momento cuenta. ¿Qué va a pasar después? No lo sé, pero tampoco debo pensarlo porque no está escrito. Yo lo voy escribiendo, digamos, ¿ok? Puede sonar utópico, maestros, o puede sonar fantasioso, pero yo es lo que comparto en mis círculos de estudio, porque eso es lo que me ha funcionado. Que te funcione o no, que lo apliques o no, bueno, eso ya es decisión personal, ¿ok? Ahí ya no, ya no me corresponde, ¿ok? Entonces, estos retos, estos procesos de la UCICAM, nosotros debemos crear ese plan y empieza desde cómo me preparo mentalmente para que todo fluya, ¿ok? Entonces, es una sugerencia más que yo les hago para que no se saturen de información, maestros, ¿ok? Perfecto, ya ahí en el chat están poniendo algunas técnicas. Perfecto. Vamos entonces, maestros. La segunda parte de esta presentación tiene que ver con estrategias y técnicas básicas para resolver exámenes de opción múltiple. Son básicas. Incluso muchas de ellas incluso a lo mejor ya las aplican o ya las conocen o las conocen de otro nombre o de otra cosa, ¿no? Bueno, yo las
las comparto, son básicas, con estas sí o sí obtienen resultados, está, digamos, comprobado. Bueno, vamos con la primera, maestros. Esta la llamamos la técnica de la tijera, ¿ok? O puede técnica del corte, como ustedes quieran. Técnica de la tijera. ¿Por qué de la tijera? Porque lo que vamos a hacer es ir cortando, haciendo stops a manera de corte, hasta aquí, ¿ok? ¿Cómo funciona? Bueno, en lugar de leer, porque esto es muy común, es otro error, en lugar de leer las opciones de respuesta, todas, porque leemos la pregunta, leemos las tres respuestas, este, y ahí ya empieza el estrés, ¿no? Ah, caray, todas se parecen, ¿no? Bueno, en lugar de eso, lo que vamos a hacer es cortar aquello que identificamos es incorrecto. Por eso la importancia, maestros, de identificar la tarea específica que me está demandando la base del reactivo. Para cuando yo vaya a las respuestas, empiezo yo a hacer los cortes, ¿ok? ¿Qué pasos? Bueno, lee solo la base del reactivo y pregunta a la misma pregunta. ¿Qué me estás pidiendo exactamente? Pero como tú ya conoces que hay una condición, una acción y una delimitación, me concentro en la acción, porque ahí es donde me dicen qué quieren de mí. Relaciona, identifica, implementa, interpreta, evalúa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Verbos operativos. Bueno, entonces, ya comprendí la base. Entonces, antes de ver las respuestas, piensa. Como ya comprendí la base del reactivo, pienso, bueno, ¿cuál sería la solución ideal si este caso fuera en mi escuela? No cómo se resuelve en tu escuela, no. ¿Cuál sería la solución ideal basada en la normativa de este caso si estuviera pasando en mi escuela? Esto nos va a permitir, maestros, como que suavizar un poco, contextualizar un poco, ¿ok? Como que llevarlo al terreno que yo conozco, ¿ok? Pero eso sí, con la consigna de que la solución es con normativa, no como normalmente hacemos en la escuela, ¿ok? Ahora sí, paso 3. Vamos a leer las opciones y empezamos a recortar, o como decimos, descartar. Aquellas que sean, es difícil que sean absurdas, pero habrá algo, maestros, que las hace, no, 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 esto no me cuadra, esta palabra, este enfoque, esta normativa, este acuerdo, esta dirección hacia donde apunta, aquellas que sean poco realistas también, que tengan una redacción maravillosa, pero no se me hace que esto aplique al contexto educativo o al contexto de la condición que se está narrando. Considero que no. Entonces, ¿qué hago? Un último filtro, no está cumpliendo con la NEM, empiezo a recortar, maestros, ¿ok? Tú ya debes tener una serie de palabras claves en tu mente. Yo se las he, he compartido, digamos, en la sesión 1 o en otros entrenamientos, ¿no? Para mí las claves son, maestros, equidad, inclusión, interculturalidad y excelencia, ¿ok? Y después otros ingredientes más, pero esas cuatro están en casi todos los documentos normativos. Entonces, si no se alinean a esos elementos, empezamos a recortar. Si dudas entre dos respuestas, porque ya recortaste una, ya esta está, ya la recorté, super recorté, esta de plano no es. Entonces elige la más inclusiva, la que tenga un enfoque en derechos humanos o la que esté centrada en el estudiante y no en ti o en tu comodidad o en el papá o en otra cosa, ¿ok? Un ejemplo sencillito, si la pregunta, por ejemplo, habla de un maestro que busca mejorar la inclusión o que debe diseñar una clase inclusiva o que la estrategia debe ser fundamentada en el DUA o qué sé yo. Entonces corta las respuestas que hagan referencia a acciones que no son inclusivas, que son segregadoras, que son, digamos, distintas, pero en forma de, esta acción se va a hacer distinta a lo que van a hacer tus demás compañeros y cuando estás listos te integro. Es decir, aquellos que tengan un enfoque de integración y no de inclusión son las que vamos a hacer a un lado.
Por ejemplo, seleccionar por calificaciones o separar alumnos por nivel, por género, por calificaciones o por desempeños. O, por ejemplo, hacer actividades aisladas para alumnos focalizados. Ahí ya no hay inclusión, ¿ok? Por eso yo siempre, digamos, cuando explico un tema, por decir, si voy a hablar de evaluación formativa, sí doy el concepto de evaluación formativa, pero más bien le digo a los maestros, ¿qué no es evaluación formativa? Y empiezo a enlistar. ¿Qué no es planear con el enfoque de la NEM? ¿Qué no es diseñar una clase con estrategias de inclusión? Y así, porque una parte importante, maestros, de adquirir un nuevo conocimiento o de apropiárnoslo bien es desaprender, ¿ok? Por eso yo les decía, hay que quitar todas esas creencias que tenemos respecto a las pruebas USICAM, porque si no te vas a saturar o va a ser choque y va a haber un conflicto permanente entre lo que oyes eh, y lo que realmente es, ¿ok? Em, quiero complementar pues esto que siempre sugiero, maestros, para los que no me conocen o los que no me siguen en redes. Pero si ustedes revisan mis redes sociales, maestros, no hay un solo video, una sola publicación que hable de política, que hable de religión, que esté criticando algún suceso de la educación, la reforma del ISSSTE, o que esté criticando muera la USICAM, o cosas de ese tipo. No hay, maestros. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Digamos, soy amor y paz, pero más bien, si mi propósito de vida es inspirar, ¿cómo voy a estar poniendo eh, cuestiones negativas de odio, de polémica para generar vistas o para... Si tú haces clic con mi contenido, maravilloso. Si yo estoy haciendo un en vivo y me está viendo una persona, yo estoy viviendo mi propósito de vida. ¿Ok? Listo. Entonces, te invito a lo mismo, maestros, porque no es justo que tú te llenes de información que genere odio, polémica, pues una visión negativa de las cosas, digamos, ¿no? Entonces, es una invitación. Ya tú sabrás cómo te manejas, ¿ok? Perfecto. Segunda técnica, maestros. Debemos pensar como el elaborador de reactivos. Bueno, yo ya te ahorré todo eso dándote los tips anteriores, ¿ok? Pero acentúo. Debemos reflexionar sobre la intención pedagógica detrás del reactivo. Cuando leamos el reactivo, pensemos, ¿ok? Ya vi la delimitación, o sea, el documento en que se fundamenta este reactivo. Y como en cada clase del profe Jim nos decía, el objetivo de este documento es tal. Ah, ok, ya sé a dónde apunta. ¿Cuál es la intención de este documento, de este reactivo? Entonces debo preguntarme cuál es el propósito del reactivo, qué debo evidenciar, ¿no? ¿Qué debo demostrar? ¿Qué conocimiento, habilidad, toma de decisión? ¿Qué espera ese que es el creador de ese examen, de ese reactivo? ¿Qué competencia, habilidad, conocimiento específico busca evaluar este reactivo? ¿Qué opción se alinea más con los principios de la NEM? Evalúa cada opción desde la perspectiva del creador del examen. Con esta técnica vas a fomentar el pensamiento crítico, que es clave en este tipo de pruebas, porque te estás poniendo en el lugar del evaluador. ¿Ok? Esto es sencillo, maestros, si ya te apropiaste o después cuando repases esta clase de todos los datos que te di en la primera parte de esta charla que te estoy compartiendo, ¿ok? Es fácil, maestros, es fácil aplicar esta técnica y estas técnicas tú las puedes ir intercalando. Va a haber reactivos que se ajusten más a la primera técnica, otras que se ajusten más a esta, otras que se ajusten a las que te voy a compartir y así. La cuestión es que tú tengas estas herramientas y las vayas distribuyendo. De entrada, siento yo que después de esta clase tú ya tienes confianza. Eso yo, digamos, intuyo de que vas a salir con confianza de esta clase. Y vas a decir, no es tan difícil entonces. Entonces lo que me decían o lo que yo quería no es tan cierto, ¿ok? Entonces ya con esa confianza es más fácil ir, digamos, surfeando con estas técnicas todos esos 90 reactivos que te van a aparecer. Bien, vamos con el 3, maestros. Este lo hemos titulado el método Sherlock Holmes, ese famoso investigador
o detective, digamos. ¿Por qué? Bueno, tengo que hacer amigables estas técnicas para que tú como que vayas adoptando ese rol. Esto es normal, digamos, en propuestas didácticas como el role playing, que le llaman, o juego de roles. El hecho de que tú adoptes un rol y lo empieces a desempeñar, como que tu postura o tu perspectiva es diferente, que si la abordas así como que nada más así de golpe. Entonces, te vas a convertir en un detective. Esto significa que los reactivos suelen tener pistas ocultas. Yo te menciono algunas de ellas, como si fuera un misterio por resolver. Este método consiste en buscar indicios dentro del mismo reactivo. Y esos indicios, maestros, ya los has de haber trabajado en algún momento. Es decir, identificar palabras clave en la base de ese reactivo. Por ejemplo, enfoque inclusivo, colaboración, nueva escuela mexicana, campos formativos, ejes articuladores, el programa analítico, o sea, palabras clave, palabras clave. Incluye verbos operativos también. Entonces tú vas a relacionar esas palabras con las respuestas y empieza a buscar coincidencias, ¿ok? Si una opción tiene una palabra clave de la pregunta, es muy probable que esa sea la correcta. Si una opción no menciona nada relacionado, hay que descartarla, ¿ok? Un ejemplo puede ser si el reactivo habla sobre una estrategia que fomente la equidad, probablemente la respuesta correcta tendrá términos como participación de todos, respeto a la diversidad, acceso equitativo, y las opciones que hablen de selección por rendimiento, separar estudiantes o algo que vaya en contra de la equidad, esas son las que no son correctas. A veces en la redacción, maestros, hay reactivos que empiezan muy bonitos y que incluso coinciden con las palabras clave. Pero en la segunda parte de esa redacción hay una palabrita, maestros, que a veces no identificamos, que le cambia totalmente el sentido. Hay que ser muy hábiles, por eso hay que ser como Sherlock Holmes, buscar esas pequeñas pistas. Ahí son puntos finos, maestros. Y esta es otra estrategia o técnica o método en este caso, que tú puedes utilizar para reactivos muy complejos o que la redacción sea un poco extensa, digamos, ¿ok? Perfecto. Vamos con la número 4. Identificación de distractores. Ya sabes qué son los distractores. Antes del examen es muy importante que practiques identificando patrones en los distractores, es decir, opciones incorrectas, que suelen incluir términos no vigentes, conceptos generales o soluciones parciales. Aquí ya te estoy dando la pauta, maestros, de qué elementos pueden tener los distractores. Considéralos. Un distractor puede ser que tenga un término no vigente. El ejemplo que siempre pongo es el de adecuación curricular. Adecuación curricular ya no es un término vigente. El término que lo sustituye es ajustes razonables. Otro ejemplo que siempre doy es el SATE, Servicio de Asesoría Técnica en las Escuelas. Ese era del modelo 2017. Ya no es vigente. El que lo sustituye es el SAE, Servicio de Asesoría Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las escuelas. ¿Ok? Entonces, hay que identificar eso. Los distractores suelen incluir errores comunes, como usos de términos no vigentes o enfoques tradicionales, conceptos generales que no responden exactamente a la pregunta, es algo más genérico, digamos, o soluciones parciales que no abordan el problema en su totalidad. Esas características tienen los distractores. Entonces, suelen sonar lógicos, pero si se analizan con atención, contienen errores conceptuales o parciales. Entonces, el consejo, maestros, aquí es que antes del examen practica identificando patrones en los distractores para eliminarlos más rápido y mejorar tu precisión en la prueba. Si yo me acostumbro a responder reactivos que tienen esta metodología, la oficial, yo de tanto responder voy a ir identificando estos patrones que siguen los distractores, ¿ok? Porque, bueno, los más comunes son los que te acabo de compartir, que son tres. Esos son tres patrones que sí o sí están ahí para, pues, intentar distraerte. Bien, vamos con la siguiente, y esta creo que es la última.
¿Cómo funciona, maestros? La técnica del semáforo del éxito. ¿Ok? Esto es ya es mental, es tipo palabras clave, pero chequen qué enfoque le vamos a dar. Vamos a usar los colores de un semáforo mentalmente para clasificar las respuestas antes de elegir una. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a utilizar el rojo para descartar. Si la opción suena extrema, absolutista o contradictoria a la NEM, entonces borramos mentalmente. Este es color rojo. Color amarillo es duda. Si parece correcta, pero tiene términos vagos como algunas veces, en ciertas ocasiones, revisa con cuidado. ¿Ok? Entonces, dependiendo cuánto hayas estudiado y cuántas habilidades hayas desarrollado, esta técnica te va a ser de mucha utilidad, porque seguramente vas a identificar un reactivo en semáforo rojo que dices, esta de plano no. Se lee muy bonita y tiene unos distractores muy bonitos, pero tiene términos no vigentes, tiene esta palabra que desvirtúa totalmente la respuesta y listo. Y va a haber una que te va a generar duda. Ponla en foco amarillo en lo que analizas la que sigue. Ahora, si hay una que te hace sentido en semáforo verde, que probablemente es la correcta, considera esto. Si esa opción es inclusiva, respeta los derechos de los estudiantes y fomenta la participación, esa es la mejor opción. ¿Ok? Un ejemplo, si una opción dice el docente solo debe evaluar con exámenes estandarizados, ponle rojo porque va en contra de la evaluación formativa de la NEP. Es un ejemplo sencillito, por supuesto, pero esa es la lógica a seguir en esta técnica del semáforo del éxito. ¿Ok? Muy bien, maestros. Pues vamos entonces cerrando nuestra última sesión aplicando el conocimiento. Entonces, estamos listos nuevamente para hacer nuestro quiz. Bueno, vamos a compartir el enlace, minutos y o alerta. Sí, ya por ahí nos están informando, pero bueno, esperemos que todos estemos bien. Bueno, maestros, vamos finalizando nuestra sesión, nuestra tercera sesión y por supuesto, la pregunta que sigue es si les gustaría, los que ya están en nuestros grupos, pues ya saben cómo trabajamos o cómo estamos trabajando. Los que no, la pregunta es simple, ¿les gustaría seguir estudiando con nosotros? Bueno, pues de alguna manera la respuesta es muy sencilla. Bueno, la propuesta es muy sencilla. Pues no se salgan de los grupos de WhatsApp porque ahí compartimos de cuando en cuando estos retos USICAM o compartimos información, pues que haga, digamos, información de valor para los procesos. ¿Ok? Entonces aquí en el chat están contestando que sí, bueno, sí, ok, perfecto. Los que no estén en los grupos de WhatsApp, yo creo que están todos. Ok. Bueno, vamos entonces. A los que dijeron que sí, maestros, tenemos unas opciones, ¿ok? Opciones de todo tipo. Una de las opciones comienza mañana, mañana 15 de marzo, que algunos ya están inscritos, otros todavía no, ¿ok? Bueno, las propuestas son las siguientes, maestros. Mucha atención. Tenemos para todos los procesos y mucha atención, ¿ok? Bueno, empezamos con lo siguiente. Si ustedes quieren ver después de esta sesión a detalle lo que a continuación voy a proyectar, pues en el PDF que les voy a enviar cuando lleguen a esta página, pues se va a activar la manita y le dan clic al enlace del proceso que ustedes estén pues cursando o vayan a cursar. Por ejemplo, admisión. Admisión, tenemos la siguiente propuesta. Si yo le doy clic a ese enlace, me va a llevar a esta página donde dice, ¿te gustaría acreditar el examen de admisión o de horas adicionales?
Este paquete, maestros, es para maestros de admisión y de horas adicionales, ¿ok? La bibliografía es exactamente la misma. Entonces, bueno, ahí leen todo este rollo, pero el paquete tiene lo siguiente. Para los que están en admisión y horas adicionales, las sesiones en vivo ya terminaron. Ya terminaron hace unas semanas. Entonces, lo que tenemos es todo el material disponible y consiste en lo siguiente. 12 sesiones de 2 horas cada sesión grabadas para que ustedes le pausen, le adelanten, lo vean a su ritmo, a su tiempo, que se transmitieron en Zoom. Incluyen las presentaciones en PDF, así como las hemos estado compartiendo. Son 12 sesiones, en cada sesión se abordan 2 temas, son aproximadamente 24, 25 temas de la bibliografía oficial que se trabajaron en esas grabaciones, ¿ok? Se les comparte la bibliografía oficial y resúmenes organizados por áreas de estudio. Se les va a compartir una serie de audios en formato podcast con los temas de estudio para que vayan fortaleciendo también. Cuando vayan manejando, pues van escuchando el podcast de cada tema, tranquilos. Simuladores diseñados desde cero con la metodología que ya les di a conocer. Nosotros no, pues no andamos buscando en internet tratando de piratearle a alguien. Lo que hacemos es diseñarlos desde cero, ¿ok? Em, y esto, maestros, este paquete incluye esta masterclass, que esa sí la van a tomar en vivo porque todavía no la hemos dado. Admisión y horas adicionales, estoy hablando primero. Si estas técnicas que les compartí les sienten que les van a ayudar, pues tenemos todavía un entrenamiento específico con las 6 estrategias definitivas para contestar el examen. Estas son producto de haber recopilado durante pues ya 10 años pistas que van dejando los elaboradores de reactivos, las transformamos en 6 estrategias muy puntuales que pues seguramente con esas, pues sí o sí van a sacar un buen resultado. Se les agrega el grupo de WhatsApp oficial donde están los maestros de admisión y otro donde están los de horas adicionales. Además, hay bonos de regalo como siempre. Este es un webinar grabado donde les voy a compartir este tema que se llama la guía definitiva para implementar proyectos formativos en tu aula con inteligencia artificial. Sin importar tu nivel educativo, este webinar te va a ser de mucha ayuda. También el webinar grabado, diseño de herramientas de evaluación formativa con inteligencia artificial, esos van de regalo. El paso a paso para diseñar proyectos comunitarios también. Y la oferta, maestros, la oferta irresistible es de este paquete es de 1,200. Pero los que están aquí reunidos, solo van a pagar el día de hoy la cantidad de 1,000 pesos, aquellos que quieran, por supuesto, adquirir este paquete de estudio. Este es de admisión, ¿ok? Entonces, los de admisión, hay un enlace, ¿ok? Hay un enlace que, bueno, miren, voy a proyectar para que tomen la foto del enlace o escaneen el código QR para que me llegue el mensaje de este paquete en específico, ¿ok? De este paquete en específico, no me deja seleccionarlo para compartirlo ahí en el grupo de WhatsApp. Pero bueno, ahí está mi número también. Los que quieran adquirir el paquete de admisión y horas adicionales, ¿ok? Bueno, vamos con promoción vertical. A lo mejor por aquí hay maestros de promoción vertical que no tomaron nuestro entrenamiento, que también ya terminó. Entonces, vamos con promoción vertical. En promoción vertical también tenemos nuestro paquete, que es muy similar, pero tiene otros bonos, ¿ok? En promoción vertical lo que tenemos son 12 sesiones grabadas también, que se transmitieron por Zoom, la bibliografía oficial, los audios en formato podcast, los simuladores diseñados desde cero, la masterclass, que esta sí es en vivo porque todavía no se ha realizado, el ingreso al grupo de WhatsApp,
Bonos de regalo son los mismos, pero aquí agregamos un manual práctico para diseñar el programa de mejora continua. Agregamos también la propuesta de programa analítico de acuerdo a la fase que pues ustedes estén, de la 2 a la 6. Y el paquete también tiene un costo de 1,200. Si toman la acción hoy, pues se les respeta el precio que es de 1,000 pesitos, ¿ok? Lo mismo, aquí está un enlace, está el código QR para que lo escaneen y está el número de teléfono por si quieren mandarme WhatsApp. Llamadas no contesto, solo mensajes de WhatsApp, ¿ok? Bueno, ese es de promoción vertical. Promoción horizontal, maestros y maestras. Promoción horizontal. Tenemos ya iniciado el grupo. Entonces yo lo que propongo, los que no están en nuestro grupo, es que pues tomen, tomen el entrenamiento en la próxima fecha que es, bueno, aquí sí, este curso ya es en vivo. Este es totalmente en vivo. Son 12 sesiones síncronas, o sea, porque todavía no ha empezado el de esta fecha. El que empezó la semana pasada, pues ese no lo estoy metiendo aquí, ya está lleno el grupo, de hecho. Son 12 sesiones, bibliografía, audios en formato podcast, simuladores, la masterclass, es el grupo WhatsApp, los bonos de regalo, ahí están, y el manual práctico también, y la propuesta de programa analítico, ¿ok? Aquí están los detalles para los de promoción horizontal. Aquí es docentes y directivos. Fecha de inicio 5 de mayo, ¿ok? En las fechas en que más o menos van a ser los registros. Son 2 sesiones semanales, lunes y martes, durante 6 semanas, de 8 de la noche a 10 de la noche, una sesión adicional de la masterclass y es dirigido a docentes y directivos de educación básica, cupo limitado a 60 participantes. Y esta es en vivo, maestros. Su costo original es de 1,800 pesos, pero la oferta del 14 al 16 de marzo es de solo 1,000 pesos, ¿ok? Promoción horizontal. Si dicen, no, pues más adelante, no estoy seguro. Bueno, del 17 al 31 de marzo todavía va a estar en 1,300. Dicen, no, pues mejor en abril. Bueno, del 1 al 15 de abril va a estar en 1,500. Y ya del 16 de abril en adelante llega a su precio original. Nosotros damos una garantía del 100%. Bueno, ahorita ya están conociendo nuestro trabajo, pero si en la primera sesión me dice un maestro, maestra, ¿sabe qué, profe? No es lo que yo esperaba, no voy a tomar el curso, pues simplemente sin indagar más, se le reembolsa lo que nos pagó y listo. Entonces no hay nada que perder, ¿ok? Este es para promoción horizontal, digamos, en vivo, ¿ok? Nuevo grupo, empieza a partir de hoy la oferta hasta abril, ¿ok? Entonces ahí está también el código QR y ahí está el enlace de WhatsApp por si lo quieren copiar. Bien, maestros, y mañana, esta es la opción más asequible, la que casi la mayoría dice yo le entro a esta. Bueno, esta está dirigida solo a docentes, docentes de admisión, horas adicionales y promoción horizontal. Esta, maestros, en este grupo están maestros de admisión, horas adicionales y promoción horizontal, y trabajamos con contenidos y temas comunes, ¿ok? Tronco común. Pero nada más trabajamos 6 sesiones de estudio en vivo. Se les da guías de trabajo, simuladores, estrategias para responder reactivos, seguimiento y atención personalizada vía WhatsApp y algunos bonos de regalo. Estas son 6 fechas, o sea, 6 sesiones. Mañana iniciamos a las 8 de la noche. Después tenemos la sesión el 19, luego el 20, el 21, el 22 y finalizamos el 26. Ok, 26 de marzo. Son sesiones intensivas y aquí están maestros de admisión, horas adicionales y promoción horizontal.
Solo docentes, no directivos, ¿ok? Y bueno, aquí maestros y maestras, el costo es súper accesible, es de tan solo 850 pesos. 850 pesos para acceder a esta oferta, ¿ok? Que empieza el día de mañana. Los que gusten acceder, voy a compartir el link en Zoom, creo que ahí sí se puede compartir. A ver, sí se puede copiar. Ahí está. Y si no, pues en el PDF más tarde lo analizan bien con calma y pues ya, ¿ok? Ahí está el enlace. Bien, maestros, pues esa es la oferta.